Muy bien. Reiteramos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. No sé si se han fijado que hoy en día existe una, un gran cambio de paradigma que se ha dado en casi todas las conversaciones que se están teniendo en redes sociales y a nivel personal y a nivel intercultural, donde antes era tremendamente común que existían cosas que no se consideraban como abusos o atropellos hacia los derechos de otros, y hoy todo se trata de denunciar, todo se trata de parar inmediatamente y se utilizan las redes sociales de una manera tremendamente exacerbada para tratar de hacer justicia por mano propia, si pudiéramos ponerle una palabra. En ese sentido, se ha creado varios movimientos donde se trata de dar justicia social hacia los que no están en posiciones para defenderse a sí mismos, muchas veces dicen, pero también se ha generado un efecto que es como una consecuencia o un subefecto de aquello. Cuando nos fijamos en muchos temas de movimientos, de cancelaciones y de parar abusos de ciertas personas, que está muy bien, que hay muchas personas que tienen un poder que no deberían usarlo de mala forma, que no deberían atropellar a otros y que lo estaban haciendo, y que ahora que todo se hace público han dejado de hacerlo. En aquello se ha generado igualmente un sentimiento de imposibilitar el olvido. Hay, hay como, llega a ser casi una broma que una persona hoy puede decir algo, y ya que todas las cosas que ha dicho y pensado están ya publicadas en una gran base de datos que puede datar hasta 40 años atrás, no importa lo que muchas personas puedan decir, si te, si dices algo que se cuestiona, por ejemplo, con algo que dijeras hace muchos años, es muy normal que van a tomar aquello que dijiste hace un tiempo y te lo enrostran y te dicen, tú pensabas así, ¿cómo es posible que ahora pienses de esta otra forma? Tú estabas en este bando, no puedes estar en este otro. Eso pasa muchas veces con políticos, con famosos. Es la ironía de cómo con la justicia social que se está buscando, no se genera igualmente de la mano un movimiento o un sentimiento de buscar el arrepentimiento, buscar el cambio. En resumen, somos una cultura que está muy concientizada o muy amante de un sentimiento de coherencia con uno mismo, pero no tenemos muy claro acerca del perdón. No tenemos muy claro acerca de la misericordia o del cambio, de la posibilidad del cambio. No conocemos muchas veces aquello que nos permita pensar de una forma hoy y pensar de otra mañana. A veces eso es muy positivo a todo esto. Si una persona hoy es mala, se le debe dar la oportunidad para que a futuro pueda tener unos cambios positivos. Ese es el llamado del creyente igualmente. Un cambio constante en pos de buscar la santidad y parecerse cada vez más a su Señor hasta que seamos llamados, hasta que nuestra vida se termine en esta tierra. Pero en eso quiero que pensemos, ya que, por ejemplo, hace un tiempo, quiero que pensemos en este siguiente ejemplo antes de leer un trozo de la escritura. Hace un tiempo en un diario se analizó una ópera de Beethoven, me parece, o Mozart, no lo recuerdo en este momento. La obra se llama Fígaro. No sé si la conocen. Es Fígaro, Fígaro. Este musical, ópera, trata acerca de un gran noble con su esposa, la condesa Susana, que tienen una pareja de siervos a su cargo. Y este conde, me parece que era, eh, utiliza su posición para acosar de manera reiterada a su sierva, a la esposa de su empleado. Una y otra vez en la obra, él abusa de su posición para acosarla y no pedir perdón ni rendir cuentas a nadie, y la condesa está tremendamente triste por la situación, pero entonces al final de la obra ellas cambian de ropa para que ella, por un lado,
la empleada deje de ser acosada y Susana, su esposa, pueda sentir que su esposo la mire con deseo y él irónicamente ve por la ventana, ve a sus empleados sin saber que eran sus empleados porque piensa que es su esposa, ella que está con la ropa de su esposa cuando era su empleada y se enoja tremendamente y su esposa cuando lo ve y se da cuenta que ellas estaban con trajes cambiados dice, eso me hiciste a mí, eso me hiciste a mí. Y en una vuelta del destino, en una de las últimas piezas de la ópera, se canta Contesa, perdone, y la obra termina con el perdón, termina con el énfasis de la misericordia, de no continuar las acciones malas y de parar. Esta obra es tremendamente conocida a través de la historia y se ha cantado una montonera de veces, y hay una interesante que hace un tiempo una autora periodista la analizó en el diario y dijo, esta obra es simplemente una muestra de cómo antes todos en la sociedad eran abusadores, como un hombre con su posición de poder abusa de una mujer y lo peor es que al final, con pedir perdón, todo se soluciona. Pero en su artículo termina diciendo, ¿pero por qué me conmueve? Esto es raro porque mi mente me dice esto es abuso, un hombre abusando de su poder, porque para más encima la obra se termina con él pidiendo perdón y todo se soluciona. ¿Por qué me conmueve? ¿Por qué encuentro que eso es tan correcto si todo en mí me dice que yo debería, si yo fuera ella, lo metería preso y lo cancelaría? ¿Por qué me conmueve? ¿Dónde está la situación? ¿Cómo es posible que mi corazón encuentre, es bueno perdonar, pero en mi mente diga, hay que ajusticiar? Vamos a Mateo en el capítulo 18. Mateo en el capítulo 18. Si tienen Biblias pueden acompañarme. Mateo el capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor bendiga su palabra. Estoy muy convencido de que si esto se enseñara en las universidades y en los colegios hoy, sin ningún cambio, lo más probable es que me dirían que este es un texto para abusadores. Estoy muy seguro que si tomaran este texto de la palabra de Dios, inspirado por Dios mismo, que es la instrucción del Dios que sabe lo que es mejor, lo más probable es que las personas dirían, primero, que esto es una apertura para que las personas puedan hacer lo que quieran, y que con un simple perdón se solucione todo, cuando eso no es lo que el texto dice. Estoy muy seguro que por otro lado, igual los que quisieran aplicar el texto dirían que es excesivamente excesivo, si pudiéramos poner una, una ironía de palabras, un juego de palabras.
que quizá es demasiado, o que quizá está poniéndose en situaciones donde el perdón se puede dar, pero que hay ciertas situaciones donde no se debe dar y que tiene que haber un límite. Pero en secciones paralelas, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor da una instrucción parecida, el Señor les dice que tienen que perdonar, que deben perdonar, y la reacción de los discípulos es: aumentanos nuestra fe, porque ellos entienden que lo que le está pidiendo el Señor es tremendamente demandante, es mucho, es tan, pero tan grande lo que está pidiendo, que no está pidiendo algo que uno puede dar con facilidad, está pidiendo algo o ordenando algo que solamente con la gracia de Dios puede cumplirse. Quiero que observen cómo en la parábola se observa cuál es la gloriosa e infinita obra de nuestro Señor en favor nuestro, y cómo esta obra puede transformarnos para que podamos hacerla. No creas que vas a poder hacerla con tus propios medios. Nadie perdona porque sí, y nadie puede perdonar sin lo que está acá. Porque observa, primero está el costo de la deuda. Observa cómo el rey, cuando llama a su consiervo, a su siervo, le pide que le pague una deuda. La deuda que le dice deber es 10.000 talentos. Ahora, en esa época existían las dracmas, los denarios y los talentos. Los denarios eran el sueldo de un día, un denario por día. El talento era la mayor cantidad de oro que se podía cargar en el uniforme de un soldado, uno solo. El equivalente a 10.000 talentos, que equivalen a mucho más que el salario de un día, sería básicamente unos 5.000 billones de dólares traído al hoy. Pon un 5, pon unos 9 ceros al lado, y esa es básicamente la deuda. Multiplícalo por 800 y tienes en peso chileno lo que debía este hombre. Es mucho. Él le dice que le ofrece trabajar para poder pagarle la deuda. Él no puede trabajar para pagarle la deuda, no porque sea flojo, ni porque tenga malas intenciones. Él no puede pagar la deuda porque es imposible pagar esa deuda. Es excesivo. Creo que se necesitarían unas 9 vidas para poder pagar esto. Es mucho. ¿Cómo llegó este hombre a tener una deuda acumulada tan grande? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es dos cosas. Uno, es impagable. Es imposible alcanzar una cantidad de dinero así, aun cuando tuvieran las mejores intenciones. Lo que le ofrece el rey es que esta persona, este siervo, sea, ya que no puede vender, él mismo sea vendido y toda su familia para que pague algo. En esa época las personas se podían ofrecer de esclavos, y cuando se ofrecían de esclavos tenían que vender todos sus bienes. Ya que no tienes libertad, ese es un buen incentivo para venderlo todo, por si acaso. A veces pensamos que todo en la casa es esencial, pero si supiéramos que nos van a privar de libertad, bueno, tendríamos un incentivo muy bueno a entregar las cosas que tenemos. Pero lo que le está diciendo este siervo a este rey es que no tiene cómo pagar la deuda, y aun si se fuera preso no tendría cómo pagar ni un céntimo de la deuda. Y en ese sentido, este rey, quiero que noten, no nos concentremos en el siervo. El siervo no es el protagonista de la historia. El protagonista es el rey. ¿Se dieron cuenta de eso? El protagonista es el rey, porque la parábola se da acerca de la necesidad de perdonar. Y el siervo no perdona, es el rey el que perdona. El rey es contra el que se le contrae una deuda. A él le deben 10.000 talentos. Y cuando se le ofrece, o más bien cuando se le dice que perdone la deuda, uno dice: bueno, que la perdone. Eso es lo que haría una buena persona. Estimados, si ustedes estuvieran a cargo de una nación, de un pueblo, de una casa, de lo que sea, el punto es que este hombre es una figura de autoridad, y les debieran 10.000, les debieran 4.000 billones de dólares. Ustedes no pueden ignorar una deuda así, pensarán. Ustedes no pueden, porque es mucha plata. Con eso podrían, imagínense ustedes tuvieran una deuda de la casa, imagínense cómo van a comer, imagínense cómo van a vestir, y a alguien llega de la nada con los problemas monetarios que ya tengan y les dicen: oye, ¿te acuerdas la plata que yo te debo y con la que contabas? No te la puedo pagar, ¿me la puedes cancelar? Lo más probable es que si este fuera un rey de la realidad,
su reino a los años ya entraría en quiebre. No se puede mantener. Es imposible que un reino se mantenga con una deuda así. Es imposible. Ese es el tema de la parábola. La deuda es excesiva y este siervo no la puede pagar, pero tampoco este rey, si fuera un rey cualquiera, la podría asumir. Es demasiado, es costosísima. Pero ¿saben qué? A veces miramos en menos la obra del Señor. A veces pensamos que el Señor nos perdona y ya. A veces pensamos que Dios estaba en el cielo viendo la gran creación, viendo los hombres y a las mujeres, viendo que pecaban, viendo que abusaban de su gloria, que no querían estar nada con Él, que eran enemigos de Él, que éramos enemigos, y dijo, ya sabéis qué, perdonémoslos, perdonémoslos. Quizá ni siquiera dijeron que no era para tanto, no, quizá dijeron, esto es mucho, pero como Dios es un Dios bueno, va y los perdona. No, estimado. Cuando tú perdonas, tiene que haber un pago. Y si tú perdonas, tú asumes el pago. Imagínense alguien viene a mi casa, viene a mi hogar, y me rompe una lámpara. Digamos que me rompen una lámpara, de una manera que esa persona es el culpable. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Bueno, yo le puedo decir, oye, es que yo necesitaba esa lámpara, ¿me la podrías pagar? Una opción es que esa persona me la pague, y eso sería justo, porque me la rompió. Otra opción es que yo le diga, bueno, no te preocupes, yo la pago. O otra opción es que nadie la pague y yo me quedo sin lámpara. Ahí yo tengo que pagar con oscuridad. Yo tendría que pagar con oscuridad. Siempre hay un pago. O digamos que están regalando lámparas en la calle. Bueno, voy a tener que pagar con hacer la fila y estar al sol todo el día. Todo tiene un pago. Todo hombre tiene su precio. Y no les pueden hacer una oferta que no puedan rechazar cuando les ponen un precio de este tamaño y digan, no, no es para tanto. Si es para tanto, es mucho. Todo tiene un precio. Todo tiene su precio. Y este rey, para que asuma este precio, es mucho. Cuando Dios estaba en el cielo, en la corte celestial, en la gloria de su presencia, con el Hijo y el Espíritu Santo, lo más probable es que este Dios todopoderoso, único y sin igual, trino, y aún así un solo Dios, consideró el gran costo que el pecado incurrió en contra de él mismo. Cuando tú, estimado, consideras tu pecado, lo consideras en la cantidad de cuánto pecas, quizás te pones a pensar, sí, el hombre peca todos los días, y por ejemplo, si yo he vivido 40 años, esas son eh, digamos que son 2 pecados por hora, has acumulado ya quizás los 4.000 billones que yo mencioné en la parábola, quizás lo piensas así. Ten cuidado con ese pensamiento, porque eventualmente piensas, no, pero yo no peco a cada rato, quizás peco una vez al día y no es para tanto. No, estimado. Cualquier pecado, cualquier pecado es una forma de decirle a Dios que no lo queremos como nuestro Dios, que no lo queremos en el centro del universo. Es básicamente como si alguna ciudad, como si algún pueblo de este país, digamos que la comuna de Penco, de Hualpén, un día se despertara y le mandara una carta a la moneda y les dijera, ¿saben qué? Ya no queremos ser parte de Chile, nosotros vamos a armar nuestro propio país, y se arman con un país independiente. Chile no va a aceptar eso, por más pequeño o grande que sea el lugar, o digamos que fuera un pueblito chiquitito, en lo más perdido por ahí del sur, o del norte, o del centro. Aun si fuera un pequeño pedazo de tierra, ningún gobierno va a admitir ni aceptar que se subleven y que se queden con la tierra para ellos mismos. No lo van a aceptar. En la historia nunca se ha aceptado eso. Lo que nosotros hacemos cuando pecamos contra Dios, independiente de cuántos sean los pecados o qué estés haciendo para pecar, lo que le estás diciendo a Dios es que no lo quieres como Señor, es que no lo quieres como Dios, ni siquiera que lo reconoces como Dios. Por algo la Biblia nos llama enemigos de Dios, porque somos contrarios a lo que Él admite como sus propósitos, como su gloria. Y cuando le hacemos eso, Él no puede hacer la vista gorda, Él no puede ignorar eso y tampoco puede llegar y perdonar, porque es mucho. Alguien tiene que pagar el costo. Alguien tiene que pagar el precio. No fue casualidad que el Señor Jesús viniera al mundo y fuera a aquella cruz y se entregara por nuestros pecados, el eterno Hijo de Dios. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ama, la imagen misma de su gloria, la imagen misma de su sustancia,
el que gobierna todo por la palabra de su poder, se entrega en aquella cruz, porque eso es lo mínimo, lo único que alcanza para perdonar nuestros pecados. Tú no puedes, la deuda es muy grande, y ni siquiera es porque te la pasas pecando todos los días, es porque estás afrentando contra el Dios más glorioso del universo, el único Dios, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios tierno, y un Dios con el que tú te metiste. Por eso la condenación es tan grave. No porque a veces vemos en menos nuestros pecados y viéndolos en menos vemos en menos la obra de Cristo. Cuando Cristo se fue a aquella cruz, Él estaba cargando con nuestros pecados. Él estaba cargando con aquella deuda. Él estaba cargando con aquel castigo que tenía que ser cargado por alguien. Solo Él podía porque Él es lo más glorioso que existe en el universo, la calidad misma de la perfección. Solo si Él se entregaba, podía perdonarnos. Nada que tú hagas puede entregarse con un mismo valor. Nada. Aprovechemos, démonos un segundo para admitir, si no has creído en Cristo, estás en un problema muy grave, estás en una situación muy delicada, porque si no has creído, significa que la obra más preciosa y valiosa del universo no la estás tomando en serio, no te lo estás tomando en serio. Significa que Él se sacrifica por ti, además se sacrificó por ti, y no te lo quieres tomar en serio. Entendamos la gravedad del asunto, entendamos lo terriblemente peligroso que es la situación en la que estás. Apreciemos lo valiosísima que es su obra. Apreciemos lo valiosísimo que es, ya sea que creamos jóvenes o adultos, cuán infinito es, porque mi deuda era muy grande, pero su gracia alcanza para salvarnos a nosotros, para salvar a los pecadores, para redimirnos. Cuando este rey se le presenta a este siervo y se le ofrece esta deuda, y se le ofrece perdonarle, para, para perdonarle tuvo que asumir un costo muy grande, pero ya que fue movido a misericordia, se identificó con este siervo, se identificó porque esa es una implicación de que fue movido a misericordia. Él se puso en su lugar en el sentido de que entendió que el siervo lo más probable es que era un administrador muy malo. El rey se merecía el cargo, por algo tenía los recursos suficientes para prestar los 10.000 talentos. Pero este siervo al parecer tenía un manejo financiero muy deficiente, porque lo más probable es que se la pasó pidiendo hasta llegar a este nivel de deuda. Y recién ahí, cuando su señor lo llamó, tuvo que admitir que lo hizo todo mal. Pero quizá el rey se identificó con la situación, se identificó con el que estaba en aquella posición. La Biblia le tiene un nombre a aquello, aquel que es coigual con Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se hizo siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el nivel de identificación que tiene nuestro Señor para perdonar nuestros pecados, para redimirnos. Cuán bendita es su obra, cuán maravillosa es su palabra, cuán tremendo es este mensaje, y el mensaje sigue, el mensaje sigue. El siervo sale y encuentra otro consiervo, y este otro consiervo le debe al primer siervo 100 denarios. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que estaban tres tipos de monedas, la dracma, el denario y el talento? Bueno, el denario es el sueldo de un día. Básicamente lo que le debe este otro siervo es lo que uno ganaría trabajando 3 meses y medio, aprox. Lo que le debe el primer siervo al rey es el trabajo de 9 vidas, de mínimo 1000 años. Lo que le debe el segundo siervo es el trabajo de 100 días. No es tanto comparado con lo otro, igual es harto, pero no es tanto. Y es tremendamente terrible y preocupante la actitud de este siervo que se pone a ahogar y azotar, al parecer, se pone a ahogar al otro siervo, obligándole a que le pague. Y el rey se enoja.
El rey se enoja tremendamente y le dice, ¿no debías tú también? La palabra que usa es súper fuerte, la palabra que él usa en el griego en el 33 es básicamente, tú estabas obligado a tenerle misericordia porque yo te tuve misericordia a ti. Lo que él le está diciendo es, ya que tú fuiste partícipe de una misericordia de este tamaño, tú tenías que tenerle misericordia al otro, mínimo. Así es la cosa. Una forma muy buena de ver si eres de Cristo o no, si realmente has ajustado este don celestial, es que lo apliques de tal forma que algunas deudas, comparadas con la gran deuda que tuvieron contra ti, que tú tenías contra Dios, perdón, eh, no es comparable. No es comparable. Ya, pero se rieron de mí. No es comparable. Ya, pero me trataron como quisieron. No es comparable. Tú trataste como quisiste al ser eterno del universo y él hizo todo para ofrecerte el perdón. No es comparable. Hoy dirán, ya, pero eso es una puerta abierta que el abusador haga lo que quiera y solamente porque me diga perdón, yo tenga que llegar y perdonarlo y todo se. No, 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 estimado. La Biblia es muy clara que si, por ejemplo, eh, una persona abusara de su posición y abusara de los recursos de su negocio, aun si pide perdón, hay una deuda con la justicia que tiene que cumplirse en la cárcel. La Biblia es muy clara que en las relaciones familiares o de amistad, si uno de los dos está abusando de su posición, tiene que haber una justicia social que tiene que cumplirse, a veces con tiempo en la cárcel, a veces con multas. Tú puedes perdonar a alguien, pero el hecho de no pasar por el proceso de restauración, que por ejemplo en el terreno eclesiástico de las iglesias se traduce en un tiempo de excomulgación que debe venir con arrepentimiento y que debe venir como, si quieres volver a la iglesia local, no puedes llegar y entrar, no puedes llegar y hacer las cosas que hacías antes y no puedes tener la misma relación que tenía antes, tiene que haber un tiempo de restauración, es lo mínimo para entender que nuestro pecado es grave, para entender que no podemos seguir haciéndolo. Tiene que haberlo, pero eso no quita el hecho de que el perdón igual es costoso y que es complicado darlo. Pero cuando lo vemos a la luz del perdón que ya tuvo el Señor por nosotros, si no queremos perdonar a nadie, la pregunta es, ¿realmente nos perdonaron? El último versículo es, así hará el Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no has gustado el don celestial de saber que el eterno Hijo de Dios se entrega a sí mismo por ti, no vas a tener las fuerzas, no vas a tener el ánimo y no vas a tener la capacidad de perdonar a otros. Solo viendo la obra de Cristo en la cruz, solo viendo su obra bendita, vas a poder querer alabarle, vas a poder querer solucionar esas situaciones. ¿Quién debe partir el proceso de reconciliación? Bueno, en Mateo igualmente, en el Sermón del Monte, hay unos versículos interesantes donde se dice, si vas por el camino con tu enemigo, o sea, con la persona a la que le hiciste algo malo, trata de arreglarte con él en el camino. No sea que llegues con el juez y entonces seas echado a la cárcel. Ahí tú hiciste algo malo, tienes que pedir perdón, pero un versículo atrás está, si estás ofreciendo en el altar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, o sea, a alguien le tienes que pedir perdón, deja tu ofrenda ahí, ve corriendo, pídele perdón y ahí puedes ofrecer tu ofrenda. La Biblia es clara, ya sea alguien tenga algo contra ti o tú tengas algo contra alguien, tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que tomar la iniciativa. El don celestial es tremendo, la obra de Cristo es infinita, su obra bendita es tan grande que Él, no teniendo por qué morir por nosotros, vino al mundo a entregarse por nosotros. No teniendo por qué derramar su sangre, derrama su sangre por nosotros. Teniendo, sabiendo que solo si Él se ofrecía podríamos tener perdón de pecados, lo hizo, pero Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué gustar la muerte. Él es Dios, Él no le debe nada a nadie. Él es Dios todopoderoso. Él no tiene necesidad de nada y aún así nos da todo. Cuán bueno es nuestro Dios, cuán infinito es nuestro Señor, cuán poco hacemos por Él, cuánto
cuánto tanto se merece, cuánto trabajo, cuánta gloria se merece Él. Qué perfecto y maravilloso debe ser poder estar con Él por la eternidad y adorarle por tan bendita obra que ha hecho Él por nosotros, el Cordero de Dios, como inmolado, el león de la tribu de Judá, el que puede librarnos y el que nos ha librado del pecado. Cuán tremenda es su obra. Cuando lo ves así, no puedes, no puedes no perdonar. Cuán tremendo es su perdón. En este editorial que les mencionaba al principio, la autora reflexionaba en la obra de la ópera, reflexionaba en la obra de teatro, en la ópera, donde un hombre con una situación de poder pide perdón y todo el coro de hombres y mujeres de la ópera se levantan y dicen, gocémonos, gocémonos en el perdón que se ha dado, gocémonos en que hoy se ha dado perdón. Eso no es abuso, eso es saber que priorizamos el perdón, la restauración, el de verdad poder tener vida sobre la muerte. Estimados, estamos en una cultura que odia el perdón, pero estamos basados en nuestra vida en que Dios perdonó nuestros pecados, si es que ha perdonado los tuyos. ¿No crees que es mejor esto? ¿No crees que es mucho mejor esto? El sendero de no perdonar es el sendero de amargarse, de tener las deudas contra otros en la mente, de amargarse cada día más por lo que me han hecho las personas y amargarme contra los que se parecen a otros y tener miedo de que otros me hagan otra cosa. Cuando nosotros somos perdonados, nuestras deudas se liberan y podemos trabajar para Dios libremente. La Biblia le llama algo así como aquellos que tenían el temor de la muerte y el temor de la ley, los ha liberado y pueden disfrutar de la ley por poder haber sido redimidos por la sangre del Cordero. Recibe la obra de Cristo hoy. Recibe este perdón y libertad de saber que no servimos a un Dios al que le debemos. Servimos a un Dios que nos ha perdonado una deuda infinita. ¿Cierto? Le debemos todo, pero no porque Él cuelgue la deuda sobre nosotros, sino porque la colgó en aquella cruz. La clavó y declaró, consumado es. Somos libres de poder adorarle por amor. Que el Señor bendiga su palabra, su bendita palabra. Que te tenga misericordia y que con el siguiente mensaje podamos meditar en las bondades del Evangelio y de la gloria de la obra de Cristo. El Señor bendiga su bendita palabra. Gracias damos nuevamente al Señor por la predicación del Evangelio. La segunda parte, quiero invitarlo a leer la historia de que se encuentra en Lucas, capítulo 16, verso 19. La historia muy conocida. Y aquí podemos ver mucha enseñanza para nosotros. Nos habla aquí de esta historia del rico y Lázaro, de dos tipos de personas, de dos tipos de vida, dos muertes diferentes y también dos destinos diferentes. Vemos un hombre rico, es una historia que nos cuenta el Señor, hablándoles a sus discípulos, y también estaban aquí los religiosos, los fariseos, dirigía a ellos que se reían del Señor cuando hablaba de ellos, de que ellos se querían justificar a sí mismos. Y el Señor le cuenta esta historia, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía banquete cada día con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Había un hombre rico. Aquí vemos que el hombre puede ser muy exitoso en la vida. Puede tener muchos bienes, pero tiene que morir un día. Así también Lázaro, un mendigo, pobre, no teniendo nada, pero también tenía que morir. Sufría en esta vida,
El rico lo tenía todo en esta vida, disfrutaba. Parece que el rico solamente se preocupó de esta vida, de esta vida. Así también hay muchos que se preocupan solamente de esta vida, de este cuerpo, de la vestimenta, de la comida, que no es malo. Tenemos que preocuparnos. Pero el Señor dice que no debemos afanarnos por lo que debe comer, lo que debe vestir, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso nos dice el Señor. Pablo a los filipenses dice, muchos buscan lo suyo propio. Es decir, buscan las cosas de esta vida. De esta vida. Y no se preocupan por realmente aquello que tiene valor. El alma. Lázaro, un hombre pobre, y la Biblia nos enseña que el nombre siempre tiene un significado. Habla de la persona. Y Lázaro quiere decir, Dios es mi ayuda. Eso nos enseña que Lázaro era un hombre que confiaba en Dios. Quizás no tenía esperanza en este mundo. Su esperanza estaba más allá de este mundo. Y el rico solamente confiaba en su dinero, en sus posesiones. Pero llega un día que ambos mueren. Dice, murió el 22, murió el mendigo. La muerte llega a todos. No importando quiénes seamos, quién sea usted, lo honorable que sea, los títulos que tenga, cuánto doctorado, sea viejo, sea joven, la muerte vendrá por cada uno de nosotros. No sabemos cuándo. Dios dice que el día y la hora Él lo tiene determinado. Job 14:5. Dios dice que usted va a morir, que yo voy a morir. Y ese día se acerca. Cada vez que el reloj avanza, ese día se acerca. Si vamos a vivir 70 años, 80 años, podemos sacar la cuenta cuántos años, cuántos días, cuántos meses y horas, minutos nos quedan de vida. No muchos pasan de los 80, ¿verdad? Algunos llegan ni a los 20, ni a los 15, 30, 40. La muerte sorprende. Letreado o iletrado. Un día tenemos que morir. Usted tendrá que morir. Así como este hombre rico, este hombre pobre. Murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Tuvieron sepultura. ¿Quién? El rico. Del pobre no se dice nada. Quizás fue echado a la basura, que los animales salvajes, la piña, se lo comieron. No lo sabemos. Las escrituras no nos dicen, pero dice que el rico sí tuvo una sepultura digna. Podemos ver cuántas personas estaban allí. Él fue reconocido en este mundo. El mendigo no, pero fue reconocido en el cielo, pues Dios envió ángeles por él. Ángeles por él. Dice que en el Hades alzó sus ojos la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué va a pasar cuando la muerte venga por usted y por mí? Génesis 35:18 dice que allí alguien murió. Y cuando murió se salió el alma. Murió y el alma salió. Partió. Lo mismo que dice Pablo en Filipenses 1:21 y 23. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque deseo de partir y estar con Cristo. También Pedro lo dice, que él iba a partir
porque el Señor ya se lo había dicho. Por eso él anunciaba la palabra de Dios, aunque muchos la sabían, pero él se la repetía, porque un día, muy pronto, él partiría. Es decir, la muerte es un partir de este mundo, abandonar este mundo, abandonar este cuerpo, que mucho lo cuidamos, lo protegemos, ¿verdad? Que tenemos que hacer, pero Dios dice que sacar a tener todos nuestros miembros, si todo nuestro cuerpo va a ser echado y el alma va a ser echado al infierno. Dios quiere que nosotros nos preocupemos de lo verdadero, de aquello que no se ve, de nuestra alma, el alma. Porque el cuerpo de Él nos enseña qué es el cuerpo, es algo material, que ha sido tomado del polvo de la tierra. Y un día volverá al polvo. ¿Cuándo? Cuando la muerte venga. El cuerpo se volverá al polvo. Aunque sea bonito, feo, rico, volverá al polvo. No habrá diferencia. Tomará mal olor, vendrán los gusanos, se lo empezará a comer y se volverá polvo. Ese es el cuerpo, del hombre rico, del pobre, del bonito, del feo, del famoso. Así. Pero el alma partirá. Y aquí vemos dos lugares. El seno de Abraham, llamado el paraíso. El paraíso está en el tercer cielo, nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 5. Antes no estaba allí. Estaba también junto con el lugar de tormento. Pero había una gran cima, un gran abismo que los separaba. Cuando el Señor Jesucristo da su vida en rescate por nuestras almas, para que nosotros pudiéramos llegar a la casa del Padre, Él muere y resucita. Y la Biblia dice que Él lleva cautiva la cautividad. Se lleva a estos que estaban allí. Porque ninguno podía ir al cielo, y ninguno había ido al cielo, sino solo Cristo, que estaba en el cielo. Él lo dijo en Juan 3. Ninguno. Pero ahí Él se lleva las almas. Y entonces, este lugar, según Isaías 5:14, se ha enanchado. El Seol se ha enanchado. Hay más lugares allí. Y ahí está el lugar de tormento. Es un lugar que no es para siempre, este lugar de tormento. Porque vendrá un juicio y las personas saldrán de aquí, de este lugar de tormento, para ir al lugar eterno. De ellos, que le pertenece, el cual fue preparado para el diablo y sus ángeles, que es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la eterna separación del Creador, de todo bien, de toda misericordia, de toda compasión. Pero aquí está siendo atormentado. Dios describe el infierno como tinieblas, lloro, crujir de diente, lamento eterno, tormento eterno. Y será tormento eterno, ¿por qué? Porque el alma del hombre no será aniquilada. El hombre estará consciente. Aquí vemos que el hombre siente, tiene sed. ¿Puede recordar? El hombre es consciente. Porque el alma es la persona misma. El cuerpo es una casa, un tabernáculo, donde vive el alma. La muerte, cuando venga la muerte, el alma solamente abandonará el cuerpo. Y el alma partirá al cielo, o al paraíso, la presencia del Señor, o al lugar de tormento, el tormento eterno. En el Hades dice, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua. Quizá este hombre, Lázaro, era algo detestable, asqueroso a los ojos del rico. Pero ahora él desea que moje el dedo en agua y se la ponga en su boca, en su lengua, para que se refresque. ¿Por qué? ¿Cómo sería el tormento? Que solo deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo. Lázaro tenía necesidad en este mundo. El rico lo tenía todo. Pero cuando viene la muerte y pasa la eternidad, ahora el rico tiene necesidad. Y Lázaro, que tenía necesidad, ahora tiene abundancia, consolación. Y vamos a ver más adelante que no es porque era rico se fue al infierno y porque era pobre el otro se fue al cielo. Porque Abraham le dice que no se podía. Él no podía hacer nada. No podía enviar a Lázaro y que mojara su dedo y refrescara su lengua porque había una gran cima, había algo que los separaba. Y entonces él dice, Padre Abraham, te ruego, entonces, que le envíe a la casa de mi padre, dice. El 27. Te ruego que le envíe a la casa de mi padre. La razón porque tenía 5 hermanos. Tenía familiares. ¿Para qué? Para que les testifique, les predique, les anuncie. Para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Él deseaba ahora anunciar, predicar. Pero ya no era tiempo. Ya que no había nada para él, no había misericordia para él, no había respuesta a sus oraciones, ahora él pedía por sus seres queridos. Así también, ¿cuántas personas, cuántos seres queridos están ahí orando, pidiendo por seres queridos que están aquí aún? Para que alguien venga de allí. Pero la respuesta es, no se puede. ¿Sino qué? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Y qué le dice el rico? No, padre Abraham. Así no van a escuchar, no van a oír, porque él lo escuchó, pero hizo oídos sordos. ¿Cuántas personas hoy día escuchan el mensaje del Evangelio y hacen oídos sordos? No entienden. Siguen sus vidas. Siguen preocupados de estas vidas, de esta vida, de su cuerpo, de pasarlo bien, disfrutar esta vida, almacenar cosas, y no se preocupan por sus almas, no atienden a la palabra de Dios que le advierte su destino eterno. No entienden. Este rico no entendió. Este rico escuchó el mensaje, escuchó a Moisés y a los profetas. Por eso algo dice Padre Abraham. Eso no dice algo. Que él había oído el mensaje, había escuchado, pero no lo atendió. Y entonces él sabía que también sus hermanos no se iban a detener a escuchar el mensaje. ¿Cuántos de ustedes hoy día dejan pasar el mensaje de Dios? ¿Hacen oídos sordos al mensaje? Entonces le dice el rico, pero si alguno fuera ello de entre los muertos, se arrepentirán. Él quería un milagro. Él quería que alguien viniera. Pero la misma escritura nos enseña, tanto en el libro de Éxodo como cuando resucita Lázaro,
que aun cuando alguien resucita, las personas no creen. ¿Por qué? Porque la fe no viene por mirar milagros, por ver milagros, sino que la fe dice, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Abraham le dice, si no oyen, vuelve a repetir, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno fuere a ellos de entre los muertos, se levanten entre los muertos. Es decir, si las personas, hoy en día, las personas, estos hombres, estos hermanos de este rico, no escuchaban a Moisés y los profetas, su destino sería el mismo. Pasarían la eternidad ahí. Todo dependía de escuchar a Moisés y a los profetas, creer lo que ellos decían. Moisés y los profetas. ¿Y de qué hablaba Moisés y los profetas? ¿Cuál era su mensaje? Las Escrituras es clara. El mismo Señor nos dice qué decía Moisés y los profetas. Nos cuenta Él, cuando Él cuando Él lleva a sus discípulos, dice, aquí subimos a Jerusalén. Lucas 18, 31, 32. Subimos a Jerusalén y se cumplirá, le decía, todas las cosas escritas de mí por los profetas, del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Después que le matarán, después que le azotarán, le matarán, más al tercer día resucitará. ¿De qué hablaban los profetas? Hablaba acerca del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y acerca de su obra, acerca de Él, de su persona, acerca de su obra. Lucas 24, 25 también, cuando Él muere en la cruz, entregando su vida, el Hijo de Dios. Después cada uno se aparta. Parece que las cosas ahí llegaron, no había esperanza, porque el Mesías había muerto. Y entonces dos hombres, dos discípulos del Señor, iban camino a Emmaús, hablando acerca de estas cosas, de Cristo, de lo que había sucedido en Jerusalén. Y el Señor dice que se acerca, pero sus ojos estaban velados. Lucas 24. Ahí está la historia. Camino a Emmaús. Del 11 en adelante, del 13. Y entonces le dice en el 24, el Señor le dice, ¿qué cosas? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué conversan? Y entonces ellos le dicen, estos dos hombres, estos dos discípulos le dicen, tú eres el único extranjero, el único forastero, que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Qué cosa le dice él? De Jesús, Nazareno, varón profeta, varón aprobado por Dios, delante de Dios y del pueblo. Y nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Pero ya es el tercer día y ya no ha pasado nada. Y aún unas mujeres han venido y nos han contado que vieron visiones, que ha resucitado, pero nada hemos visto. Alguien fue al sepulcro y nadie vio nada. Y entonces el Señor le dice, oh insensato y tardo de corazón para creer todo los que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En todas las escrituras, Moisés y los profetas. Después él se aparece a los 12, 44 en adelante. De Lucas 24, después que come, le dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que Cristo padeciese estas cosas. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas y los salmos, le declaraba todo lo que la Escritura decían de él. Y así dice, fue necesario que el Cristo debía morir, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Es decir, los profetas y Moisés predicaban de Cristo. Ellos anunciaban a Cristo.
Podemos leer Isaías 53, Isaías 52, Isaías 42. Desde Génesis nos hablan de Cristo. Pero claramente allí el profeta Isaías nos habla de Cristo. Daniel nos habla de Cristo. ¿Quién era Cristo? Que no era un hombre cualquiera. Él tiene títulos que solo Dios tiene. Él es sublime. Iba a ser prosperado. Iba a ser puesto muy en alto. Y eso solo se describe de Dios. Y que Él era el Dios fuerte, el Padre eterno, cuyas salidas eran desde el principio, decían los profetas acerca de Cristo. Miqueas, Isaías 9:6. ¿Cómo iban a ser? ¿Dónde iban a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Quién era Él? Y los profetas hablaban de Cristo. Es decir, este rico no escuchó, no quiso recibir el mensaje que hablaba acerca de Cristo. Y estos hombres, estos hermanos del rico, tenían que escuchar a Moisés y los profetas, escuchar de Cristo y recibirle, para que no fueran a ese lugar de tormento. Ahora para nosotros, el apóstol Pedro en su epístola, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 dice, viene hablando de la herencia que tenemos nosotros, incorruptible e incontaminada, en los cielos reservada por el Señor, que somos guardados por el poder de Dios. Que nuestra fe dice que debe ser probada así como el oro se prueba, así también nuestra fe debe ser sometida a prueba al fuego de las tribulaciones. Nosotros, los creyentes, amamos a Cristo sin haberle visto. Le esperamos. Le esperamos. Entonces dice en el verso 10, capítulo 1, verso 10 de primera de Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es decir, ellos buscaron, investigaron, examinaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en quién, en los profetas, el cual dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las cosas que vendrían después de su muerte. Y a esto se le reveló que no era para aquellos tiempos, no era para ellos, sino para nosotros, para estos tiempos. Ellos administraban esas cosas. Y ahora dice, son anunciadas. El 12. Son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por los que predican el Evangelio. Estas mismas cosas que los profetas anunciaban acerca de Cristo, que Él iba a venir, iba a morir, iba a resucitar, estas mismas cosas son anunciadas por aquellos que predicamos el Evangelio. Pero ahora nosotros no predicamos que Cristo va a venir a morir, sino que predicamos que Cristo vino al mundo. ¿A qué? A salvar a los pecadores. Y para eso Él debía morir. Debía entregar su vida. Dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Eso quiere decir que Cristo en la cruz se hace responsable de aquellos que nos separa de Dios, de aquellos que nos trae castigo, que es el pecado. Isaías dice, el pecado separa de Dios. El pecado separa de Dios. Adán un pecado y fue separado de Dios. El pecado trae castigo. Dios destruye a la humanidad en los tiempos de Noé y en las ciudades de Sodoma por causa del pecado. Eso es lo que trae el pecado, separación y castigo. Nosotros hemos pecado. Nosotros merecemos vivir separados de Dios, de todo bien, de toda misericordia de Dios, bajo la ira de Dios. Pero Dios en su amor y misericordia y gracia nos provee un medio de salvación, que es Jesucristo. Los hombres de Génesis, hasta que Cristo viniese, ellos miraban a la cruz, miraban hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás,
hacia la cruz y también hacia adelante cuando Cristo venga a buscarnos. Y allí en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás, a Jesucristo se le encargaron, se le imputaron nuestros pecados en su cuerpo. Allí en la cruz del Calvario, en esas horas de tinieblas, el Hijo de Dios se hace responsable de nuestros pecados, cargándolos sobre su espalda. Y Él sufre el desamparo, y Él sufre el castigo, para que nosotros, que estábamos separados de Dios, pudiéramos ser amparados. Nosotros que merecemos el infierno, Él lo llevó en su totalidad en nuestro lugar. La ira de Dios cayó sobre Él. La ira de Dios cayó sobre Él. Y ahora dice que hay perdón de pecado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 43, hablando de Cristo, del Señor de señores, diciendo el apóstol allí, todos los profetas dan testimonio que todo aquel que en él creyere recibirán perdón de pecados. Los profetas, Moisés, hablaban acerca de Cristo, que todo aquel que recibía a Cristo recibiría el perdón de sus pecados. Así también, las Escrituras nos enseñan ahora que todo aquel que cree en Cristo tiene perdón de pecados, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, el cual nos separa de Dios. Pero si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya no hay barrera, no hay muralla que nos separen de Dios. Tenemos entrada a Dios libremente, porque el pecado que nos separa de Dios ha sido quitado, ha sido puesto en Cristo, y Él sufrió en nuestro lugar. Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Él está vivo, estuvo con los suyos 40 días. Después de los 40 días, regresa a la casa del Padre, de donde había salido. Y allí está sentado. Y todos nosotros los creyentes, los que hemos creído, esperamos su regreso, su venida. Y vivimos en esta tierra como extranjero y peregrino, anunciándole a la gente, anunciándole a los hombres del gran peligro que corre de ir al infierno si no aceptan a Cristo. Si no aceptan a Cristo. Un verdadero creyente, él advierte a las personas. Pensemos en esto. Imagínense, van personas ciegas, seres queridos nuestros, personas van, y más adelante hay un gran río de lava, un volcán. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Dejarlas que vayan? ¿O vamos a detenernos? Dejar de hacer cosas, dejar de hacer aquello que no nos gusta, que nos gusta. ¿Para qué? Para advertirle. Para advertirle que no vayan para allá, que tomen otro camino. Que tomen otro camino. Y eso es lo que estamos haciendo. Que hay un camino de salvación, que es Cristo. Que es Cristo. Escuchando lo que las Escrituras nos enseñan, que hay salvación en Cristo. Y aquel que no cree en Cristo, hay condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa de creer, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este rico ya está experimentando parte de la ira de Dios. Un día tendrá que resucitar, salir de allí para ir al gran trono blanco. Y entonces su historial será abierto. Entonces será echado al lago que arde con fuego y azufre para experimentar la totalidad de la ira de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre sea salvo, escuche acerca de Cristo. Y para eso Él manda a los suyos a predicar el Evangelio, para que las personas crean y se salven. Pero si las personas no quieren creer, su destino será el mismo destino de este hombre, el lugar de tormento. Y lamentará de no haber creído, porque dice que tenía memoria. Podrá recordar cuántas veces escuchó los profetas. Y ese será el gran gusano
que le comerá toda la eternidad de no haber creído. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces usted ha escuchado acerca de Cristo? Y quizás digas mañana, Dios dice, sí, hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, no te jactes del día de mañana, porque quizás la muerte venga esta noche. Y recuerde, la muerte nos lleva a la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Bienaventurados los que mueren en Cristo, dice Apocalipsis 14:13. Para mí el morir es ganancia, dice el apóstol. Bienaventurados, dicen los que mueren en el Señor. Los piadosos mueren y no hay quien piense en ello. Ellos descansarán. Ellos descansarán. Isaías 57. ¿Quiere descansar? ¿Quiere disfrutar de Dios y de todo lo que Él ha preparado? Bueno, acepte a Jesucristo, al Hijo eterno de Dios, Dios manifestado en carne. Dios bendiga su palabra en cada corazón.